Bueno, antes que nada, pues quiero saber si pudieron leer la lectura que dejé para esta semana, bueno, que en realidad es para el trabajo que van a entregar, y pues quiero saber sus opiniones al respecto, antes que nada. ¿Quién se anima a participar? ¿Nadie se anima? Con- Era una lectura bastante corta, de hecho creo que eran como 20 páginas en total, o no la pudieron leer. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues sí la leí, eh, pues habla básicamente de los inicios pues de estas religiones en África y cómo llegan a Cuba, ¿no? Eh, pues dice que había como, bueno, la esclavitud comienza como en 1501, cuando traen a los esclavos de África, perdón, y bueno, nos narra que había como que las tribus eran independientes, políticamente independientes, y que también a cada una de ellas, pues digamos que alababan a algún orisha en particular, por zona, por tribu, pues, ¿no? Eh, entonces, ay, es que tengo tanta cosa escrita que me hago. Bueno, y hablaban también, por ejemplo, de estas que tienen varias religiones con sus particularidades, ¿no? Eh, Vienen de Nigeria, de Senegal, pues de la parte de las costas, ¿no? Y cuando vienen estas personas negras como esclavos, pues llegan aquí a América y entonces, bueno, los engloban, perdón, estoy toda dispersa, pero los engloban a los yorubas por una cuestión lingüística, más que fueran una sola tribu, sino que es una cuestión de lengua. Y aunque tenían algunas cuestiones que se parecían entre sus creencias, algunas sí eran bastante diferentes. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, nos dan ejemplos de, por ejemplo, en Shango, pues donde se alababa, ¿no? En Oyo, no sé si se pronuncia así, Oyo, Yemaya en Egba, Ogu en Ekiti y Oridu, Oshun en Ijosa e Ijebu. Pero decía que en todas las regiones, por ejemplo, se alababa a Obatalá o a Odúa, que él era el fundador de Ife, y decían que los gobernantes yorubas se consideraban sus descendientes pues directos, ¿no? Eh, y que se consideraba que los orishas, perdón, eran gente que habían vivido, ¿no? Y que después pues, se les ensalzaba, digámoslo de alguna manera, cuando ya estaban muertos, ¿no? Y que tenían ellos pues un concepto de familia que no distinguían de los vivos y los muertos, sino más bien que tenían un ancestro en común. Y los orishas decían que tenían el control sobre determinadas fuerzas de la naturaleza o el conocimiento de la medicina que existía en ese momento, que era a través de las plantas. Ellos tenían el ashe, el poder, y bueno, básicamente de eso entendí un poco de la primera parte. Después empieza a hablar de lo que es la magia, de lo que ellos consideran la magia. Bueno, la autora, y dice
que es una cuestión ficticia, ¿no? Que a diferencia de la ciencia, pues no se puede de alguna manera especificar o comprobar del todo. Y viene ahí un ejemplo de cómo las personas creen que la magia puede influir pues digamos, en la realidad, ¿no? Pues básicamente a grandes rasgos es lo que entendí un poco. Muy bien, pues básicamente hiciste una síntesis de todo lo que incluye esta lectura que estaba dividida en tres grandes partes, pequeñas partes, mejor dicho. Retomaste la parte del pasado africano, retomaste la parte ya de la religión. Bueno, no ahondaste tanto en la parte de la cuestión afrocubana, pero sí ahondaste también en cuestiones de la magia. Pues, es una buena síntesis la que acabas de realizar. Muchas gracias, África. Bueno, para quienes apenas se incorporan, les pregunto, bueno, repito la pregunta, ¿qué les pareció la lectura que realizaron sobre los orishas en Cuba? Oigan, ahora nadie va a prender su cámara, nada más veo puros, puros circulitos, a ver si pueden prender su cámara, porque muchas gracias, porque la verdad, pues no está muy chido que digamos que yo vea nada más los iconos en lugar de verlos a ustedes. Muchas gracias, gracias, gracias. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Ya África hizo una síntesis bastante interesante de los contenidos. ¿Qué cosa les llamó la atención o qué otra cosa creen que sería bueno retomar de lo que se menciona en la lectura? Porque de hecho es muy pequeña en cuanto a páginas, son muy poquitas páginas, pero en cuanto a contenido, informativo es bastante amplio. No sé quién más guste participar antes de que comencemos con una cuestión ya más, de que yo diga cuestiones. Ok, Susana, ¿gustas decir algo? Sí, buenas noches. Mira, ¿Qué a mí tal? lo que me llamó la atención fue ya en cuanto habla de la magia, eh, cuando dice que el hombre primitivo, no, que el hombre primitivo, él es un hombre que vive, no se considera individual, sino que en colectividad, en grupo, es tribal. Y es algo que a mí me pegó mucho porque creo que es algo que perdimos totalmente, ¿no? Ahora hay un individualismo y quizá, y sí, muy científicos y todo, pero ¿y dónde está ese participar, ese pensar en nuestros ancestros, en revivirlos, en pensar que venimos de una raíz y que traemos todo eso, ¿no? Eso me llamó a mí mucho la atención. Sí me cuesta trabajo, te soy sincera, ya al último, cuando ella habla de la magia y habla precisamente de ese ejemplo, fue lo que más trabajo me costó. Y también quiero que sepas que tuve que tomar un mapa de África para ubicar los países, ¿no? De dónde vienen ellos. Pero sí, fue lo que más me llamó la atención. Gracias. Muy bien, Susana. Muchas gracias. Este aspecto de la colectividad opuesta a la individualidad, que es bastante interesante. Los conceptos que manejan, ¿no? También de hombre primitivo, de de cuestiones tribales, ¿no? Como esta visión muy eurocentrista de civilización. A mí en lo personal es algo que no me agrada de la autora. Ya lo retomaremos en un momento. Muchas gracias, Susana. Laura, ¿gustas decir algo? Gracias, Leonardo. Justamente iba como a marcar esta parte de la distinción que hacen, ¿no? Como si estas religiones africanas vinieran desde una realidad primitiva en comparación o a los ojos de las realidades europeas, ¿no? Justamente creo que la autora en algún punto menciona que era como toda una, o sea, en realidad los pueblos africanos no eran primitivos, sino que fue una total casualidad que ninguna de las semillas o de las cosas que estaban acostumbrados a cultivar en sus países de origen, bueno, ajá, sí, en sus lugares de origen, se dieran como en una cultura occidental, en otras tierras, ¿no? Entonces, por eso se les consideró de cierta manera primitivos, ¿no? Además de toda esta cosa del régimen esclavista, ¿no?
A mí eso es algo que me parece muy importante de la historia que viene ahí narrada, ¿no? En el texto. Esta parte de que son culturas originarias y sincretizadas a partir de esta parte de explotación. Yo lo relaciono mucho con la teología india o la teología de la liberación, que pues son estudios de la teología desde los ojos indígenas o desde personas que han sido marginadas, grupos de personas marginadas, comunidades de este tipo que por no encajar en los estándares occidentales se les ha considerado primitivas, ¿no? Eso me parece muy importante resaltar del texto y que pues no hay que ver a las religiones africanas, indígenas, ni de ninguna otra que no encaje con estos estándares occidentales como si fueran menos, ¿no? Al contrario, cada una tiene su realidad y su forma de aplicación y vienen desde distintos puntos, ¿no? Hay que ser bastante tolerantes con ellos. Eso fue algo que a mí particularmente me llamó mucho la atención de la lectura. Muy bien, muchas gracias, Laura. Sí, este aspecto que se menciona, ¿no? También de cómo siempre el parámetro es el concepto eurocentrista, ¿no? Los términos europeos, clasificar todo a partir de Europa, lo que es Europa y lo que no es Europa. Son conceptos que, por desgracia, incluso al momento de estudiar fenómenos religiosos africanos y afrocaribeños, pues tenemos que ocupar en determinado momento, porque al final de cuentas se nos ha educado bajo una educación occidental, bajo una academia que pues fue creada bajo los estándares occidentales del siglo XIX, con este periodo de institucionalización. Gracias por retomarlo, Laura. Vamos a ver. Regina, ¿gustas decir algo? Hola, buenas noches. Pues son varias cuestiones. Para empezar, tenía una duda. Bueno, cuando estaba leyendo a lo que se refería por Yoruba, lo primero que pensé fue hacer una analogía con los árabes, porque igual el árabe es como, bueno, es un idioma y pues independientemente de la cultura o de lo que se cree, en lo que se crea y en donde vivan, pues se les dice árabes, ¿no? Entonces tenía como esa duda si estaba bien hacer esa analogía. Por otro lado, después de, bueno, es que así como nos dice, hubo demasiado contenido, hay cosas que habla de esto del nexo familiar y todo, pero también me quedé pensando en que, o sea, justo como los orishas, sí lo dice, no son como tal dioses. Entonces me hizo pensar que por eso el sincretismo a la santería se hace más fácil, porque igual, ¿no? Como pensando a los santos que pues no son como tal dioses, pero sí se les rinde culto. Eso por otra parte. Y también me llamó la atención como dice que ellos no hacen distinción del mundo objetivo y del mundo subjetivo. Y este aspecto mágico es posible. Entonces, bueno, no sé, esas son como cosas que quiero sacar a flote. Muy bien. Y subjetivo. Sí, se hace alusión a eso del que no hay una distinción entre el mundo objetivo, ¿no? Pero de nueva cuenta, ¿no? ¿A qué nos referimos con mundo objetivo y qué es lo subjetivo, ¿no? Partimos de nueva cuenta del análisis europeo, eurocentrista, para clasificar qué es objetivo y qué es subjetivo. Cuando para las religiones en general para las culturas africanas, lo objetivo y subjetivo no siempre es lo mismo que para un europeo, ¿no? Tienen su propia cosmovisión de ver, su misma forma de ver el mundo, tienen sus propios estándares. Y esto de que no son, los orishas no son como tal dioses, sino, pero que sí se les hace culto, es justamente lo que retomábamos la clase pasada, ¿no? El aspecto de que si la religión era
la religión yoruba era politeísta o era monoteísta, y que prácticamente casi todos ustedes dijeron que era politeísta, que había varios dioses. Sin embargo, creo que esta lectura también hace replantear el término de politeísta, porque justamente se menciona de que en la religión los orishas no son precisamente dioses. O sea, si nos apegamos a términos occidentales, no son dioses realmente. Son algo diferente, ¿no? Como tal, Dios nada más hay uno, que es Olofin. En cualquiera de sus tres representaciones, Olofin, Olodumare, y se me fue el nombre del otro. Olofin, Olorun. Olodumare, Olorum, gracias, gracias. Entonces, como que sí valdría la pena cuestionar todos estos términos occidentales en los cuales no siempre caben al momento de clasificar a la religión yoruba. Y lo que mencionabas también, lo de el término de yoruba, si es correcto ocupar el término, ¿no? Pues es que es básicamente los pueblos nahuas. No, existen muchas culturas dentro de esta clasificación de nahuas. Muchas veces pensamos que los nahuas nada más son los mexicas, los que alguna vez fueron los mexicas. Sin embargo, no es así. Simplemente es un término genérico. Y bueno, después ya viene esta formación del Estado-Nación, donde buscamos homogeneizar todo. Y pues por desgracia o por fortuna, depende de cómo lo veamos, estos términos se van haciendo como muy genéricos y se pierde una gran diversidad. Eh, Muy bien, gracias por lo que han estado diciendo. Susana, ¿gustas decir algo más o dejaste tu mano levantada? Perdón, creo que la dejé levantada. Ah, ok. Pero una pregunta, lo que yo sí entendí es que sí, sí son deidades y que son o sea, es humanos convertidos en deidades al momento de la muerte. Y luego cuando ellos se expresan a través de uno de sus descendientes, ¿no? Eso es. Y bueno, es lo que entendí, ¿no? ¿No es eso? Lo que dice la autora es que los seres humanos son divinizados. Pero bueno, divinizar no precisamente, creo yo, al menos en la historia de las religiones, divinizar no precisamente te convierte en un dios. O sea, es por ejemplo cuando hablamos en el mundo europeo, de los dioses, digo, de los reyes, tienen un carácter de divinizados, Ejército de Reyes. pero no precisamente son dioses. Entonces, como que sí son cosas muy ambiguas al momento de estudiarse. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Creo que había otra mano levantada y la bajaron. ¿Alguien quería decir algo? Antes de África, alguien había Sí, levantado. yo. Adelante, Andrés. Sí, bueno, retomando un poco la lectura, pues bueno, creo que ya hablaron mucho, pero contestando un poquito como la parte de la compañera que acaba de hablar. eh, la autora menciona que, bueno, en su momento fueron, precisamente no son dioses, son catalogados como deidades, ¿no? Pero creo que antes de entrar a esa parte tendríamos que entrar, bueno, la autora no profundiza mucho en esa parte, pero deberíamos de hablar de dos cuestiones, ¿no? Eh, Como tal, la religión yoruba, bueno, sí lo menciona en la primera parte de la lectura, justamente cada deidad viene de su propia tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente bueno, en esa parte de África todavía se sigue llevando esa cuestión por su cosmovisión, de personas que si quieren recibir tal santo se tienen que ir a la tierra de ese santo, de donde es ese santo, ¿no? Por ejemplo, si eres hijo de Obatala y quieres recibir Changó, te tienes que ir a la tierra de donde es Changó, ¿no? Entonces, justamente algo que menciona la autora en la lectura es cuando ya se forma este culto afrocubano con la parte del sincretismo, justamente lo que menciona la compañera de divinizar, en su momento eran hombres, eran mujeres que hicieron buenas acciones, estuvieron en la tierra aquí como nosotros, ¿no? Pero como todo en su momento también llegan a hacer cosas malas y es cuando Olofi los decide castigar, ¿no? Entonces pasan a ser como esta cuestión de divinidad, ¿no? O sea, pasan a otro plano astral donde solamente ellos, por ser, vamos a llamarle una cuestión de energía, espíritu, pueden entrar,
lo cual el ser humano normal como nosotros no podemos entrar. Es por eso que dentro de la religión yoruba, los cultos afrocubanos, existe mucho esta parte de comunicación entre nuestros ancestros, o los ancestros, mejor dicho, ¿no? O sea, es por eso que existe una conexión entre la tierra, vamos a llamarle, el cielo, y hasta cierto punto, no todo el mundo lo ve así, pero yo sí lo trato de ver como una parte como de lo que hay debajo de la tierra, ¿no? Que muchas veces son catalogados como los muertos, los seguns, esta parte. Ahora sí, en el cielo está toda esta parte de los santos, ¿no? Entonces, y justamente, ¿no? Lo menciona la lectura, ¿no? Los pataquís son las leyendas, como quien diría. ¿Y qué es lo que realmente trata de plasmar el pataquí? El pataquí trata de plasmar una lección de vida, porque eso es al final de cuentas lo que busca la religión o el culto afrocubano, ¿no? Dejar una lección de vida a través de una ética y una moral, ¿no? Entonces, ¿qué es prácticamente lo que le pasó a los santos, ¿no? En un primer momento fueron seres humanos, hicieron alguna cuestión, vamos a llamarle mala, negativa, y es ahí donde termina vamos a llamarle su lapso en la tierra. Muy bien, excelente, Andrés. Esto ya va tomando más forma con lo que van diciendo, con lo que ahorita acabas también de aportar, ¿no? También el aspecto de los pataquís, que son estos mitos, estas leyendas, que por cierto se transmitían de forma oral, porque en la cosmovisión africana no existía esta idea de la historia escrita, como en el mundo occidental, sino que existían unos individuos que se llamaban, o se siguen llamando, griots, repito, se llaman griots, que son como narradores, que son como historiadores, que todo lo hacen de forma oral, que no existía como tal esta parte escrita. Y bueno, actualmente, pues debido al mundo en el que vivimos, ya están plasmados estos pataquís de forma escrita, ¿no? Como las leyendas, ¿cuántas veces podemos encontrar en la calle que venden estos libros de leyendas mexicanas, ¿no? Que alguna vez se transmitieron de forma oral, una y otra vez, y que hoy en día ya están plasmados por escrito. Pero si vemos a su vez, encontramos diferentes versiones. No vamos a encontrar una sola versión. Lo mismo pasa aquí con los pataquís, se van plasmando por escrito, pero en un principio eran de forma oral. Y adjudicar a algún autor, pues es algo muy ambiguo y muy difícil, ¿no? Es una de las desventajas muchas veces de las cuestiones orales, ¿no? De que no se sabe precisamente quién fue el primero que lo enunció. Muchas gracias, Andrés. Y sí, aparte tomen en cuenta otra cosa, una situación es la religión yoruba en África, y otra muy distinta es lo que se va a vivir en la diáspora, lo que se va a vivir en Cuba. ¿Por qué? Porque para empezar, acá en Cuba se germinó la religión de diferente forma. Muchas veces veo que la gente ocupa como sinónimos la palabra yoruba y la palabra santero o regla de Ifá, ¿no? O sea, sin embargo, creo yo, incluso históricamente hablando, no serían sinónimos. Realmente no lo serían. ¿Por qué? Porque el término yoruba o la religión de los yoruba se especificaría a lo que es el territorio eh, en África, es decir, la religión en África. Mientras que el término de santeros, santería, regla de Ifá, es ya su reconfiguración en la cuestión del nuevo mundo. Entonces, quizás hoy en día se puedan ocupar en ocasiones como sinónimos, pero históricamente hablando no lo son. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cuando ocupemos este tipo de términos. Y bueno, algo que yo creo muy importante destacar en esto, que sí vale la pena retomar, es esto de la divinización, ¿no? En el mundo africano, sí, justamente estos individuos, estos ancestros son divinizados. ¿Cuál es el problema al momento de que esta tradición pasa al nuevo mundo, pasa a Cuba? El problema es que al momento de que se sincretiza con el catolicismo, estos ancestros divinizados sí van a adquirir ya el carácter de deidades, ya van a ser dioses. ¿En qué momento? En el momento en el que se fusionan. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que estos ancestros a los que se les tenía cierto respeto, cierta
reconocimiento, incluso eran un ejemplo de vida, se van a convertir en las figuras principales de la religión. Entonces, sí llegará el momento en el que ya con el sincretismo, con el catolicismo, se van a concebir como dioses o como deidades. Entonces, es muy interesante esta transformación del mismo culto, de la misma religión. Ok, bastante interesante esto. África, ¿querías decir algo más? Más bien era una pregunta, cuando dice que llegan los esclavos a Cuba, dice, va de un sistema esclavista patriarcal a un sistema comercial de explotación. Si entendí bien, es el sistema comercial de explotación es por los campos de caña, porque decía que una persona, un esclavo, pues digamos que su expectativa de vida ya trabajando era de 7 años, ¿no? Entonces que tenía que transportar a más personas o traer a más personas al continente, o más bien a la isla, como para reponerlos, entre comillas. Entonces, lo que no entendí es qué es el sistema esclavista patriarcal. Ok, muy buena pregunta. De hecho, yo cuando lo leí también me quedé con esa misma duda, porque los términos varían acorde también a la disciplina que estudias. Entonces, retomemos también que la autora es etnóloga. Ella, entonces, no sé si por aquí hay alguien que maneje este término. Yo tengo una definición, pero no sé si alguien de los que esté aquí tenga una definición del sistema esclavista patriarcal o a qué se refiere al respecto. Porque sí, yo también como que depende desde dónde lo abordes. No sé si alguien de casualidad sabe y guste participar. Ok, creo que no. Bueno, sí, porque dice que va del sistema esclavista patriarcal a un sistema de explotación. ¿Cómo dijiste, África? Sistema comercial de explotación, así viene en el texto. Sistema comercial de explotación. Ok, pues mira, ya cuando se habla de un sistema comercial, ya está haciendo alusión a un sistema capitalista. Ya ya no estamos hablando. De hecho, a mí me causa revuelo que ocupe términos como sistema esclavista, porque a mi punto de vista no estamos hablando de una época de sistema esclavista. Estamos hablando ya de una fase de sistema capitalista en fase mercantil, cuando llegan los europeos a llevarse a los africanos. Entonces, sí, tiene que ver con ocupar la mano de obra esclavizada para realizar la explotación capitalista, para realizar una producción mercantil. Es decir, básicamente la mano de obra se convierte en esa especie como de motor para exponenciar la producción de materia prima. Y cuando habla de sistema esclavista patriarcal, a mí me suena mucho a este aspecto, es que, o sea, históricamente no le encuentro cabida a esto que menciona, justamente de las cosas que iba a retomar un poquito más adelante, porque no es un sistema esclavista. No, historiográficamente hablando, no existe un sistema esclavista vigente en África, ni tampoco en el mundo europeo para este entonces. Patriarcal sí, eso sí, no se puede negar, ¿no? La cuestión patriarcal va a estar presente en básicamente toda esa época de la historia, un dominio de la cuestión masculina por encima de la femenina. Aquí yo sí me quedo igual con esa misma duda. De hecho, por eso les preguntaba si alguien tenía alguna definición al respecto, porque en ese sentido sí me encuentro limitado. A lo mejor la autora, como es etnóloga, maneja términos que yo no conozco como historiador, pero en un primer momento yo no le encuentro una respuesta. A lo que creo me resulta un poquito conocido, esa es la cuestión del modo de producción que se tenía en África antes de la llegada de los europeos, de lo cual justamente voy a hablar ahorita. ¿Cómo era la función en cuestión del llamado esclavismo
que existía en África antes de de la colonización. Bueno, pues básicamente en este entonces teníamos en cada tribu, en cada poblado, a un patriarca, ¿no? Es decir, a un jefe de familia que muchas veces incluso eran, variaba, a veces había hombres, a veces gobernaban mujeres, que eran la cabeza de familia. Este individuo o este hombre o esta mujer, lo que hacían era tener pues a su agrupación, a su conjunto de compañeros con los que vivían, y se manejaba mucho la idea de que en África ya existía la esclavitud. Sin embargo, ¿cómo se conseguían los esclavos? ¿O qué era lo que te convertía en esclavo? Pues para que tú fueras esclavo, tenías que tener una deuda con alguien. Es decir, vamos a suponer, tú eras un habitante de un poblado y resulta que un día por andar borracho, te metiste a la casa de alguien, de un vecino tuyo o incluso de otra aldea. Ah, pues entonces cometiste una falta. Entonces, ante esta situación, lo que tú tenías que hacer era trabajar gratis para más o menos, y bueno, eso entre comillas te convertía en un esclavo, pero no era una situación de esclavitud como en el mundo occidental. Y en el mundo africano era básicamente para saldar una deuda y era por un tiempo bien acotado y no había una humillación o una denigración hacia el individuo. Es decir, el hecho de que fueras esclavo no te prohibía que no comieras, no te prohibía que no durmieras. Básicamente era como alquilar tu fuerza de trabajo por un tiempo específico. Puede ser que es a lo que hace alusión la autora con esto de sistema esclavista patriarcal, por la cuestión de que les digo de que había generalmente un patriarca que dirigía el mundo, la comunidad, ¿no? Y así funcionaba el sistema esclavista, entre comillas, africano. Y de hecho, ahorita vamos a retomar un poco más de esto. Gracias por tu comentario, África, me dejaste pensando al respecto. ¿Alguien más gusta decir algo antes de que pasemos a lo siguiente? Pareciera que no hay más participaciones. Bueno, va mi siguiente pregunta. Varios de los que aquí están presentes, o al menos algunos, tienen conocimientos sobre la religión regla de Ifá. ¿Están de acuerdo, bueno, los pocos que hay aquí, están de acuerdo con las posturas que maneja la autora sobre la religión? ¿Sí o no y por qué? ¿Alguno de los que esté dentro de o tenga conocimientos de? ¿Quién se anima a responder esta pregunta? ¿Están de acuerdo con lo que menciona la autora, sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién se anima a responder? Veamos. Vamos a ver a quién le voy a preguntar. Dejen, pongo aquí. Andrés, ¿me escuchas? Me gustaría saber tu opinión. Sí, sí. ¿Qué me puedes decir? Pero, ¿como de qué sentido? Porque casi no terminé de leer la lectura, digo, soy sincero. Ok, con lo poquito que hayas leído, toma en cuenta que la cuestión religiosa en regla de Ifá varía mucho, incluso de casa a casa, de templo a templo. Con lo poquito que hayas leído, ¿sí concuerdas, sí se puede manejar esa información como algo universal dentro de la religión o no? Mira, creo que más que nada no se puede manejar como algo universal. Hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que justamente como dices, la religión se aprendió del ver y oír, ¿no? Incluso es algo que dicen yo digo, tal vez puedo decir que tuve el gusto de en su momento conocer a uno de los primeros grandes religiosos cubanos que llegaron aquí a México.
por ejemplo, o el negro, ¿no? Él siempre decía que la religión se tenía que aprender del ver y oír. Ese es un hecho. Y más que nada siento que se quedó como, vamos a llamarle como esa cuestión, justamente por la cuestión de que la religión era mal vista ahora sí, por los españoles, ¿no? Muchos de los cultos, mucho de las consagraciones, mucho de las acciones que ellos tenían, vamos a llamarle en cuestión de ceremonias, eran pues justamente secretas, ¿no? Y es algo que se retoma, bueno, voy a retomar un poquito la clase pasada. eh, es hasta cierto punto secreta, vamos a llamarle esta cuestión, porque justamente lo que tú decías, no todas las personas están capacitadas, tienen las ceremonias, las consagraciones para saber los secretos o ver qué hay detrás de, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido un factor que hasta cierto punto hoy en día puedo decir que se ha o ha desvirtuado la religión, justamente porque cada casa santoral, cada casa religiosa tiene sus propias maneras de hacer las cosas. Y obviamente tú llegas, por ejemplo, a un lugar y te das cuenta que ellos tienen una manera de hacer las cosas y llegas a otro lugar y te das cuenta que ellos tienen otra manera de hacer las cosas, ¿no? Hay algo que dice al inicio, ¿no? O sea, ahora sí, los fieles seguidores, los religiosos, eh, es así de ley escuchar que su personalidad y sus características las justifican por el santo que tienen como ángel de la guarda, ¿no? Eso es algo que me ha tocado también ver mucho en trabajo de campo. Y hasta incluso, ¿no? Cómo ya están catalogados los mismos religiosos, ¿no? Los hijos de Changó, muy payasos, las hijas de Ochún, muy carismáticas, coquetas, y así te puedo ir diciendo, ¿no? Los hijos de Batalá, muy tranquilos, los hijos de Ogún, muy serios, muy trabajadores, pero creo que hasta cierto punto justamente hay que hablar desde una reconfiguración, si lo queremos ver, y creo que no sé si está bien dicho, pero religiosa, ¿no? Justamente lo que tú decías, la religión yoruba es justamente de allá de Nigeria, de África, totalmente otro tipo de cultos, otro tipo de hacer las cosas, otro tipo de cantos. Esto ya es siento que fue hasta cierto punto una mezcla de más de dos culturas, justamente porque hay muchas cuestiones, por ejemplo, que se quedaron aunadas a ciertos cultos, ¿no? Por ejemplo, en la parte del espiritismo, la parte del palo mayombe, la regla de Osha, la regla de Ifá, ¿no? Entonces, actualmente uno puede preguntar y te dice, es que la religión, por ejemplo, la santería, debe tener estas partes, ¿no? La parte del espiritismo, la parte del palo mayombe o el palo monte, la regla de Osha y la regla de Ifá, ¿no? Pero realmente las dos, vamos a llamarle las dos y únicas ramas como tal, que podríamos hablar que pertenecen como tal, es la regla de Osha y la regla de Ifá, ¿no? Entonces ya las otras dos fueron vamos a llamarle, fue algo que se le sumó, ¿no? En algún momento ahí por ahí escuchaba que en México, si podíamos hablar de la santería mexicana, ¿no? Justamente por ese tipo de mezcla que el mexicano ya le metió justamente con la Santa Muerte, ¿no? Y un tipo así, un claro ejemplo de la santería mexicana que podemos ver es justamente en el mercado del Sonora, ¿no? Uno entra a los pasillos de las hierbas, uno entra ahí al pasillo de los animales y ahí está una persona que te lee las cartas, te lee la mano, te tira el chamalongo, te tira el coco, te tira los caracoles o el dialogún, ¿no? Entonces, justamente tú le preguntas a la persona, oye, bueno, ¿qué eres, no? No, pues es que yo soy santera, ¿no? O yo nada más hago limpios, ¿no? Ah, ok, ¿no? Entonces, ¿perteneces a la santería? No, pero sé hacer cosas, ¿no? Entonces, justamente creo que el agarrar como de todo un poco aquí en México ha orillado a que también se haya deformado, se esté deformando esta cuestión, ¿no? Justamente es esta parte de la santería mexicana. Yo creo que
Digo, yo no soy nadie para juzgar, ¿no? Y digo, menos viéndolo, haciéndolo desde la antropología, creo que ya está totalmente muy desenfocada. Se está perdiendo realmente lo que es justamente, ¿no? Un culto afrocubano o un culto afrocaribeño. Eh, Toda esta cuestión también del sincretismo, ¿no? Que hay religiosamente, eh, fue por más que nada, ¿no? Digo, esto, como lo dije en un inicio, ¿no? Es cuestión de la religión se aprendía antes, ¿no? Del escuchar. Eso era un secreto, ¿no? O sea, el estar escuchando. Y yo en algún momento llegué a escuchar, ¿no? Que justamente nace este proceso de sincretización o de sincretismo, porque empezaba a haber matanzas de justamente de los esclavos, de los negros, de las personas que tenían esta parte de una religión, vamos a llamarle, satánica, porque no era ligada a la religión católica. Entonces, se los voy a contar como a mí me lo llegaron a contar o yo lo llegué a escuchar. Fue un Babalau quien justamente, ¿no? Al ver que ya estaban masacrando a su gente, estaban matando a su pueblo, llegó, vamos a llamarle, a un acuerdo, eh, justamente que ellos iban a adorar a los santos de la religión católica, pero que los iban a adorar a su manera, ¿no? Que iba a ser con canto, con baile, con aguardiente, con humo de tabaco, ¿no? Entonces, en el momento que se acepta esta parte de, vamos a llamarle de aceptación, pues lo que no sabían ahora sí, los españoles, era de que detrás de Santa Bárbara estaban el santo, la deidad, mejor dicho, ¿no? La deidad de Changó, de Ochún, estaba detrás de la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no? Que es la patrona de Cuba al final de cuentas, ¿no? Y así sucesivamente con cada uno de estos santos de la religión católica con estas deidades africanas, ¿no? Y justamente esa de ahí de donde viene la palabra santería, ¿no? De esta parte del sincretismo con los santos. Entonces, ahí hay muchas cuestiones que justamente la autora viene mencionando. Ella tiene mucha, vamos a llamarle, mucha información de primera mano, justamente por su nana, que es quien, vamos a llamarle, es esclava nata, ¿no? Y tiene los secretos a más no poder. De hecho, ahí, si no mal recuerdo, ella tiene una prenda, bueno, por la parte del palo del siglo pasado, siglo XVIII, una cuestión así, que justamente se la heredaron, ¿no? Que viene directamente esa prenda del Congo. Entonces, hay muchas cuestiones que cambian totalmente, y es hasta en la manera de hacer las cosas, ¿no? En África, Nigeria, tenían una manera justamente de hacer las cosas religiosas. Aquí en Cuba, por tener una nueva adaptación a un nuevo lugar, adaptarse incluso hasta el medio, al entorno, tuvieron que modificar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí por ahí tuvo, o la religión, su pilar muy importante que tuvo fue con muchos de los primeros religiosos, por ejemplo, los primeros babalaos de Nigeria que llegan como tal a Cuba a enseñarles la religión, ahora sí a los nuevos, pues ahora sí a los nuevos religiosos, ¿no? A los que se consagraron. Y es nuevas personas que se consagraron son los que renuevan, vienen a dar este toque de afrocubano a la religión de la santería, este culto afro. No sé, digo, podría seguir ahí hablando, pero creo que tampoco se trata de eso. Muy bien, Andrés, dijiste cosas bastante interesantes que se deben de retomar. Primero, el aspecto de esta religión secreta, ¿no? Que, bueno, como ya mencionaste, el aspecto de el tabú, ese miedo a lo desconocido por parte de muchos sectores de la población que tienen sobre la religión, creo que es algo que estará presente incluso hasta en la actualidad, ¿no? A pesar de ya pleno siglo XXI,
ya tantas cuestiones que se han desmitificado. Es algo que ahí sigue presente. Sin embargo, creo yo que el aspecto de que la religión sea secreta viene de mucho más atrás, como lo mencioné en la clase pasada, cuando hice alusión al aspecto de esta religión que tiene su base en la comunidad. ¿Y quién es la comunidad? Pues tus mismos compañeros con los que estás viviendo día a día. Entonces, pues todo aquel que esté fuera de la comunidad es externo y por lo tanto no puede tener acceso a la información que cualquier otra persona tiene. Entonces, creo yo que el aspecto del secreto dentro de la religión viene desde allí, desde el aspecto africano de la comunidad. Solamente quien esté dentro de la comunidad tiene acceso a ciertas informaciones. Ya después, pues sí, ya en tiempos del siglo XIX, siglo XX, pues ya va a haber cosas que todavía se van a hacer más secretas por la presión social, por el hecho también de que mucha gente ve con malos ojos a la religión y demás. Pero creo yo que la religión de por sí era secreta. Incluso no sé si sea adecuado usar el término secreto o más bien selectiva. A mí me gustaría más ocupar el término de selectiva. Y bueno, creo que eso incluso se ve hoy en día. En el momento en el que alguien se pone a hacer investigación de campo, trata de ir a diferentes templos de santería, ahí donde de plano no puedes acceder, o sea, porque alguien dentro del templo te tiene que invitar a formar parte de. Entonces no cualquiera tiene acceso. Tienes que ser básicamente invitado por alguien que ya está dentro. Realmente por mi experiencia sé que son muy pocos los templos donde te permiten acercarte si no estás iniciado, si no te invitó alguien. De aquí también se deriva otro aspecto, el aspecto del conocimiento, el conocimiento de la religión. Esperen, creo que alguien levantó la mano, déjenme ver. Naily, ¿gustas decir algo? Sí, gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Solo respecto a lo que comentas de esta forma selectiva de ser de la religión, creo que un claro ejemplo es el del antropólogo Alejandro Frigerio, ¿no? Que es muy conocido en Argentina y también en toda América Latina. Este antropólogo de las religiones, no sé qué tanto tiene que ver la religión umbanda, creo que podremos ahí diferir de sectores de las religiones que proceden del africanismo, me parece que eso es más afro-brasileño, pero la religión umbanda justamente es este sector de los africanismos que está muy presente en Brasil, en Argentina, en el sur, y él hace bastantes estudios respecto a los umbanda, pero precisamente tiene el contacto de su novia o esposa que es de la religión, que es practicante de la religión, ¿no? Entonces quizás él tiene esa manera de acercarse justamente a ese análisis, a esos estudios, por esa relación que tiene, a pesar de que él no pertenece a la comunidad, ¿no? Pero pues entiendo que podría ser muchísimo más difícil para quienes hacemos trabajo de campo desde afuera, ¿no? Muy bien, sí, justamente este ejemplo es bastante apropiado porque vemos cómo se tienen que ir tejiendo ciertas relaciones para poder estudiar ciertas cosas. De hecho, luego cuando yo veo videos, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De Luisito Comunica cuando anda en África y digo, ¿cómo se acercó a esas comunidades? ¿Cómo le permitieron, no? Porque volvemos a lo mismo, el aspecto de la comunidad, el hecho de ser tan reservado con lo tuyo, con lo que pertenece solamente a la gente que te rodea. Pero sí, de hecho este ejemplo que acabas de mencionar es muy apropiado para entender esta misma situación. Incluso pues hay mucha gente que para entrar a los secretos de una u otra religión también se inician a la misma y lo estudian de la misma forma. Ya están dentro pero también hacen el estudio como si estuvieran desde afuera. Muy bien. Muchas gracias, Neily. Y bueno, creo que también este aspecto de lo secreto, hay algo muy importante que debemos de retomar ahorita. El aspecto de relacionar lo secreto con lo malo. El hecho de que algo sea secreto muchas veces se asocia con que es una cuestión negativa.
o lo que ahí se hace es algo negativo, cosa que no tendría por qué asimilarse, ¿no? O de esa forma. Si lo comparamos con otras cosas que son igual secretas, bueno, entre comillas, puede ser, por ejemplo, el caso de la masonería. La masonería no es una religión, no es como tal una ideología. De hecho, qué lástima que hoy no entró, creo que no entró, a ver, déjenme ver. No, no entró. Es que hay una compañera historiadora que estudia la masonería. Lástima, no entró. Bueno, el caso aquí es que la masonería está estigmatizada porque supuestamente es algo secreto, ¿no? Y se la asocia con un sinfín de cosas, incluso teorías conspirativas, ¿no? De que dices, no, es que incluso les asocian con reptilianos y no sé qué tantas cosas. Pero el punto aquí es que las masonería, pues nada que ver con todo lo que se dice. De hecho, ella que trabaja estos temas ha desmitificado un sinfín de cosas, ¿no? Simplemente, no sé si han visto un capítulo de Los Simpson, donde se habla justamente de cuando Homero según se hace masón, y nada que ver con lo que realmente es la masonería. Lo mismo pasa con la santería. Aquel que lo ve desde afuera, estudiándolo desde prejuicios que se le enseñan o que escucha, pues va a pensar cosas que no tienen nada que ver. Incluso cuando vemos el cine de Hollywood, cómo estigmatizan a las religiones africanas y las hacen ver como cuestiones de supersticiones, cuestiones de ignorancia, cuestiones emitidas desde la pobreza. Y pues, o sea, son cosas que tenemos que empezar a replantearnos también. Creo que alguien había levantado la mano. Karen, ¿levantaste la mano? Sí, sí, profesor. Adelante. Es que usted hablaba sobre la masonería y hace como 2 años fue curioso porque me llamó la atención de un amigo que me invitó a una presentación de un libro sobre la evolución de la laicidad y la libertad religiosa en México. Entonces yo me fui con otra visión, ¿no? Pero cuando llegué, estaba presentando el libro un político, ¿no? Del PAN, un expresidente del PAN, y hablaron, o sea, todo lo que es la libertad religiosa y la laicidad, todo fue referente a la masonería, ¿no? De hecho, pues ahí hablaban hasta el jefe de la masonería en México y también el grupo también femenino, ¿no? Donde hablaba sobre esta pluralidad, ¿no? Que es este tema filosófico sobre esta libertad religiosa y también cómo es estigmatizada, ¿no? Que era, pues, lo que ellos tratan, ¿no? Es sobre su cosmología, la libertad y la igualdad y la fraternidad, ¿no? Pero sí es de élite, definitivamente es de élite grande, pero sí me llamaba la atención, ¿no? De que como lo estigmatizan, pero nada que ver. Oye, me llama la atención esto que mencionas de élite, porque realmente la masonería tampoco es de élite, ¿eh? Al menos en la actualidad no es de élite. No, No, ajá, sí, de dime, hecho. dime. Sí, de hecho, pero pues yo le hacía la pregunta, o sea, no es como de élite, no sé cómo decirlo, pero, o sea, un requisito para entrar, bueno, porque yo le preguntaba que cuál era el requisito para poder ser parte, ¿no? Del grupo, pues sí era, pues sí tener como que un poco de solvencia económica, ¿no? Bueno, no sé, pues a eso como que me refería. Ok. Pues fíjate que depende mucho de la logia en la que estés, porque aparte Okay. no es algo homogéneo, depende mucho de las logias. De hecho, hace más o menos medio año organizé un ciclo de charlas justamente sobre masonería, donde Okay. tuve a grandes especialistas al respecto. De hecho, para tampoco desviarnos tanto ahorita, aquí les dejo en el chat el enlace de esas charlas que tuvimos al respecto, para que si gustan lo consulten al rato. Tuvimos a un especialista, que es el doctor Carlos Francisco, quien actualmente da clases en la Facultad de Filosofía y Letras, en otras instituciones. Incluso yo sospecho que él mismo es masón, porque luego te dice secretos que solamente un masón puede saber, ¿no? Pero bueno, aquí les dejo el enlace por si lo quieren consultar más al ratito, para Sí, ahorita no desviarnos tanto. Está gracias. bien. Bueno, gracias, Karen. A ver, Cabala, Carmel. Bueno,
Yo de Kabbalah, la verdad, no sé nada. Declaro completamente ignorante. Pero bueno, esto de energías las vamos a ver la clase que viene. Ahora que veamos cosmovisión en Yoruba. Cosmovisión dentro de regla de Ifá. Bueno, creo que ya hemos ampliado bastante esta discusión. Yo quería ampliarlo justamente porque con esta lectura viene el siguiente trabajo parcial. Entonces, por eso quería como que profundizáramos un poquito más en los contenidos para intercambiar opiniones, para hacer una retroalimentación. Pero bueno, vamos a ver otras cuestiones ya. ¿Qué otra cosa les iba a decir antes? Ok. Bueno, pues vamos a... Hay ciertos puntos de la lectura que ahorita quiero retomar, que no se me deben de escapar. Bueno, primero el aspecto de la África incivilizada que busca desmitificar la autora. Bueno, busca desmitificar, pero al mismo tiempo como que recae en lo mismo, muchas veces cuando hace algunas opiniones, pero vamos a retomar. África no era incivilizada, África no era ese mundo retrasado, de hecho hasta la fecha no es ese espacio atrasado que muchas veces nos imaginamos. Si esas vamos, creo que América Latina y África son muy similares en ese sentido. Vamos a tener grandes imperios en el mundo africano. Vamos a tener en la África antigua, vamos a tener, por ejemplo, al imperio de Ghana y al imperio de Mali, que son muestras de esta gran civilización que existe. Tengo mucha bibliografía, pero está en inglés. No sé si quieren que se las pase aún así. Bueno, ahorita hacemos la encuesta para ver si pueden hacer las lecturas en inglés para complementar. Es el problema, ¿no? de trabajar África, que no hay bibliografía en español, o hay muy poca. ¿Qué otra cosa? También esto que ya venía mencionado de la esclavitud africana y su relación con la magia africana. Algo que en la actualidad cuestionan muchos creyentes, por ejemplo, de religiones como el catolicismo o de religiones protestantes, es que te manejan ideas como que los santeros, los que practican vudú, los que practican palo, mayombe, son, o lo que hacen es esclavizar a los muertos. Así lo manejan, esclavizar muertos, ¿no? Y que según es lo que se hace dentro de las religiones. O sea, creo que aquí hay que definir qué es esclavitud, o qué es lo que ellos entienden por esclavitud, o qué es lo que en cuestión de religiones africanas se maneja como esclavitud. En el momento de que hablamos de, ¿cómo se llaman estos individuos? Bueno, cuando, se me fue el término, hay un término que se llama Egun. Repito, Egun. ¿Qué es el Egun? No confundan con Ogun. Ogun es el rey de los metales, es un orisha africano, mientras que Egun, o Egun, según su pronunciación, de donde se enseñe, es sinónimo de, por así decirlo, de un muerto protector. El muerto protector sería el equivalente a lo que en el mundo católico conocemos como ángel de la guarda. Repito, sería el equivalente al ángel de la guarda. Una persona puede tener más de un Egun, puede tener 3, 4, va variando dentro de la cosmovisión. ¿Y qué es lo que significa un Egun? ¿O qué es lo que implica esto? Un Egun es ese ser humano que cuando estuvo en vida no pudo, o mejor dicho, cuando murió, no pudo trascender al mundo de los muertos, por una de dos cosas. Una, porque quedó con cuestiones pendientes en este mundo, o sea, hubo cosas que no resolvió. O dos, porque no logró, o porque fue muy mala persona, o porque sus actitudes no le permitieron descansar. Ajá. Y puede decirse que cuando no trasciende este individuo es porque no llevó una vida adecuada, por así decirlo. ¿Qué pasa con estos individuos? ¿O qué es lo que se hace dentro de la religión? Pues estos individuos se le asignan a una persona viva.
con el objetivo de que guíen su vida, de que les ayuden a orientarse de forma adecuada, de que sean una guía, por así decirlo, espiritual. En el caso de la santería, estos egún se tienen que despertar mediante un ritual que se llama rayamiento o medio rayamiento. El medio rayamiento o el rayamiento sirve justamente para que tú, persona viva, puedas tener un control sobre el egún o los egún que tengas. Muchas veces esto se asocia, cuando no lo entiendes desde tu propia cosmovisión, como esclavizar o apropiarte de las almas de otras personas. Muchas veces así se entiende, y lo digo porque sí me ha tocado hablar con algunos especialistas religiosos que manejan este tipo de temas, pero lo manejan desde su cosmovisión católica o protestante. Esta situación se deriva de esta esclavitud, por así llamarla, se deriva de la cuestión que ya les mencioné anteriormente, de la esclavitud africana. Esta esclavitud africana donde en el momento en el que tú quedas con deudas con alguna otra persona, tienes que entregarle un poco de tu tiempo para compensar esa falta que cometiste. Si traspasamos esto a la cosmovisión africana o cosmovisión afrocubana, vamos a tener que los egún están cubriendo una deuda que tuvieron con Dios Padre o Dios o con Olofin. Y entonces tienen que quedarse en este mundo de los vivos de una forma intangible, para saldar esa deuda. Entonces, creo yo que es importante aterrizar este aspecto, porque se está derivando de un momento histórico, de un contexto histórico de la África antigua, previa a la colonización. Yo aquí estoy ubicando entonces este contexto de esta situación. No sé si esto haya quedado más o menos claro o haya quedado un poco confuso. Sé que de hecho es un poco difícil de explicar. No sé si hay alguna duda con esto antes de que pasemos a lo siguiente. Ya sea que me digan, que prendan el micrófono o pongan aquí la pregunta en el chat para que lo vuelva a aclarar en caso de que sea necesario. Por favor. A ver. Bueno, pareciera que no, entonces vamos con lo siguiente. Especificar. Otra cosa. Bueno, lo de los yorubas creo que ya quedó muy claro. Solamente especificar que los pueblos yorubas no eran nómadas, porque muchas veces también hay gente que piensa eso. Es similar a la bóveda espiritual con la asignación de... es similar a la bóveda espiritual con la asignación de tus muertos. Bóveda espiritual, no me suena el término, Karen. Ayúdame. Bóveda espiritual. ¿A qué te refieres? No como a la bóveda espiritual, sino a los muertos, ¿no? Que, bueno, según el espiritismo, pues nacemos, ¿no? Con 5 muertos. Bueno, son los que nos acompañan, ¿no? Y es algo referente a lo que usted decía, ¿no? De que, pues, estos según son los que tienen algunas cosas, ¿no? Que dejaron pendientes y que se te asignan. Ajá. Sí, tiene que ver con esto. Nada más que también te digo, depende de la religión y depende del templo. No siempre son 5 muertos, muchas veces varía. Claro. Sí, ok, gracias. Gracias, Karen. Esperen. Primero a los que levantaron la mano. Creo que la había levantado Andrés, pero antes de Andrés creo alguien más la había levantado. ¿Quién fue? Bueno, creo que... Bueno, Andrés, ¿qué querías decir? Sí, respondiendo un poquito de la pregunta de Karen. Bueno, la bóveda espiritual es justamente esta... La bóveda espiritual tiene la función de tener, vamos a llamarle un tipo de protección personal con tus propios espíritus. La bóveda espiritual está conformada por vasos, los vasos tienen agua y bueno, y dependiendo justamente también de los muertos que tengas es conforme tengas que ir armando tu bóveda, ¿no?
es muy elemental que bueno, la boda debe llevar una copa, en la copa de tener un Cristo. Y bueno, y dependiendo del tipo de muertos que tengas, bueno, estos eguns, es conforme vas a ir armando tu bóveda. Normalmente son 7, vamos a llamarle 7 muertos que todos tenemos en nuestro cordón espiritual. Ese es realmente cordón espiritual. Pero, ¿qué sucede? Bueno, se dice que desde que uno nace, ya trae uno con uno mismo estos eguns, estos muertos en nuestro cordón espiritual, pero conforme va pasando el tiempo y también dependiendo de nuestras necesidades, estos mismos eguns van cambiando. Y por ahí vi otra pregunta que decía que cómo se designa un egun. Eh, no es de que uno no los asignen como tal, realmente estos según se nos van pegando y justamente como decías, son porque dejaron cosas incompletas, dejaron una misión, fueron malas, ahora sí, malas personas en vida, y realmente tienen que cumplir una función justamente para poder, vamos a llamarle, ser perdonados, entrar al cielo. Y constantemente en el transcurso de nuestra vida van cambiando estos muertos o estos segundos de nuestro cordón espiritual, ¿no? Digo muertos, bueno, para que sea un poquito más entendible, pero bueno, realmente la palabra correcta son los eguns que tenemos en nuestro cordón espiritual. Hay un procedimiento para saber cómo son, cómo se llaman, qué fueron en vida nuestros eguns o los espíritus que eh, tenemos en nuestro cordón espiritual y es una mesa, La misa espiritual. ajá, la misa espiritual o la famosa misa de investigación, ¿no? Y también dependiendo de la casa religiosa, justamente en la misa espiritual, si la persona, que justamente retomando un poco lo de la clase pasada, como se le conoce en la parte del espiritismo y también dentro de la santería, el caballo, que es la persona que va a prestar su cuerpo para que una energía, un espíritu, una esencia que pues ya no está en este plano, se le pueda meter, pueda ser él mismo o esta entidad, vamos a llamarle, que es quien va a hablar. Eh, Realmente, bueno, creo que vamos a llamarle científicamente, el nombre es el medium, pero bueno, en la parte del espiritismo es el caballo o dentro de la religión o de la santería se le conoce como bueno, a la persona que presta su cuerpo como caballo. Este mismo espíritu, bueno, hay, varía, ¿no? Pero sí hay personas que incluso son sus espíritus que trabajan con la persona, que son los que dan la misa espiritual o la misa de investigación y ellos mismos pueden decir cómo fueron en vida estos, vamos a llamarles estos guías espirituales que nos van acompañando. Muy bien. Ya retomaste varios aspectos, Andrés. Te lo agradezco bastante. Este aspecto, justamente, oigan, también tengan cuidado con lo que llegan a mencionar. No sé, para los que conocen un poco de la religión, cuando hablen de este tipo de cosas, porque muchas veces se pueden decir cosas que son tabú. Entonces, tengan cuidado también con todo lo que mencionan. Por favor, este, muy bien, entonces ya se retomaron estos aspectos del Egun, este aspecto de cómo se va a despertar, por así decirlo, el aspecto de la monta de muerto, lo que se conoce como monta de muerto, que retomamos también la clase pasada, que tiene que ver con que el Egun entra en tu cuerpo, entra, por así decirlo, dentro de la parte material y se manifiesta dentro de este individuo. El aspecto también de... ¿Qué otra cosa? Bueno, ok, creo que de esto ya más o menos quedó. El aspecto del
estos individuos divinizados, que también fue lo que se retomó en la lectura, ¿no? De cómo estos ancestros se convirtieron en deidades conforme, o mejor dicho, se divinizaron en un primer momento, y posteriormente ya en el mundo católico se van a terminar por convertir en deidades. Es muy curioso el caso ya en la actualidad, porque muchas veces hay templos donde hace alabanza directamente a los orishas, pero ya no se reconoce como figura suprema a Olofin. O sea, entonces es muy interesante ver cómo se va perdiendo esta idea de ese dios supremo y se queda únicamente la idea de los orishas, como si fueran las únicas entidades que se encuentran rigiendo el mundo dentro de la religión, que a final de cuentas es un proceso histórico y es algo cultural, ver cómo poco a poco se van modificando el mismo panteón de la santería. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ay, bueno, me llamó mucho la atención el aspecto de la deidad Odua. Odua es una deidad, aquí se los pongo para que lo anoten. Odua es, si lo vemos desde una cosmovisión eurocentrista, europea, occidental, Odua sería el equivalente a la reina de la fertilidad de la tierra. Lo que les dije hace rato, los yorubas no son habitantes nómadas, son pueblos sedentarios, y por lo tanto tenemos deidades relacionadas a la tierra. En este caso tenemos a Odua, que sería el equivalente a la reina de la tierra o del panteón. Si lo vemos ya en cosmovisión muy contemporánea, se le asocia con la encargada de cuidar la tierra. Tenemos en realidad varias reinas muerteras, pero Odua es como, entre comillas, la de mayor jerarquía, y de hecho es de las deidades más antiguas que existe. Lo vamos a retomar la clase pasada, pero ahorita lo quiero mencionar. Hay un autor, no sé si lo recuerden, Mircea Eliade, hace una comparación dice que Odua es la deidad, ¿cómo lo menciona? Bueno, la encargada de la tierra, mientras que Olofin es el es el dios celeste, el dios celeste. Es muy interesante, ¿no? Porque vemos como esta contraposición entre cielo y tierra, que bueno, en el mundo yoruba creo yo no está tan presente como lo menciona Eliade, pero que sí existe como esta relación entre una y otra deidad. Para Eliade, Odua sería tan poderoso, tan equivalente al Padre Celeste. Sin embargo, si lo vemos desde una cosmovisión africana o afrocaribeña, no lo es, porque Odua sigue estando en este plano de deidades de orishas, mientras que el Dios Padre sigue siendo Olofin, y nadie más que Olofin. Entonces también para que tomemos en cuenta este tipo de cuestiones. ¿Qué otra cosa? Y bueno, ya esto último. Se hace mención en la lectura, creo que esto nadie lo retomó, de cómo se fue homogenizando la religión. ¿Cómo vamos a unificar tantos cultos tan variados dentro de las mismas prácticas yoruba? Va a haber un individuo, que creo ya lo había mencionado, Lorenzo de Sama, repito, Lorenzo de Sama, que él es una persona de color, él es negro, y lo que hace es que se da cuenta de que existen un sinfín de cultos, ¿no? Un sinfín de manifestaciones de la religión. Entonces lo que él hace es un primer intento por unificar las prácticas mágicos religiosas. Se le puede considerar a Lorenzo de Sama como el fundador de la regla de Ifá. Repito, el fundador de la regla de Ifá, o bien de lo que comúnmente conocemos como santería. Ojo, no es el único. A diferencia de otras religiones como el catolicismo, no vamos a tener aquí una religión develada, que se da por cuestión de una aparición divina, ni mucho menos, sino que va a haber individuos que van a tratar de homogenizar estas prácticas mágico-religiosas, tal como fue Lorenzo de Sama.
No es el único, como ya lo dije, también vamos a tener a otro individuo. Aquí se los pongo. Ajá. Este individuo, que igual fue esclavo en Cuba, como bueno, también se menciona en la lectura, fue esclavo en Cuba, después regresa a sus tierras en Nigeria, conoce a la religión tal como se manifiesta allá en África, decide volver a Cuba ya como un hombre libre y va a fundar otra casa, igual ahí en La Habana, del culto de Ifá. Entonces aquí vamos viendo cómo se van formando grandes casas, poco a poco se van gestionando estas grandes casas que tienen su antecedente histórico en otra cosa. ¿En dónde tienen su antecedente histórico? No sé si alguno de ustedes lo recuerde, que son los cabildos negros. Repito, cabildos negros. ¿Qué son los cabildos negros? Bueno, pues los cabildos negros son estas reuniones de africanos que se daban desde tiempos coloniales en Cuba para intercambio religioso o bien para conocimientos religiosos. Algo que es muy importante que no pierdan de vista al momento de estudiar religiones afrocaribeñas y africanas es que no va a existir una delimitación bien marcada entre lo religioso, lo artístico, lo científico. O sea, para esta cosmovisión todo está dentro de una misma esfera. No existe una división tal como lo conocemos en el mundo occidental, de que decimos, esto no lo puedes tocar porque es religión, esto no lo puedes tocar porque es arte, esto es esto. Ajá, entonces aquí todo va de la mano. Entonces es muy importante entender esto. Entonces en estos cabildos de negros, los originarios de África van a tener una organización bien definida. Lo menciona la autora. Vamos a tener entre comillas, a un rey, que es el encargado de dirigir el cabildo, o en su defecto vamos a tener a 3, entre comillas, capataces o capitanes. Y al mismo tiempo vamos a tener a 3 madrinas. De hecho, si se fijan, el término de madrinas bien lo podemos rastrear desde estos momentos históricos. Hoy en día el término madrina se ocupa para alguien que tiene conocimiento, para un especialista religioso. Sin embargo, tiene sus antecedentes aquí en los cabildos, que están desde la época colonial. Como ya lo mencioné, es un intercambio de conocimientos de diferente tipo, no nada más religioso, va a haber cuestiones de arte, va a haber cuestiones de educación, pero bueno, es el antecedente de lo que serán posteriormente las casas de religión, de regla de Ifá o de santería. ¿Qué otra cosa? Esto, no se me podía pasar, lo de la magia. Hay que entender a la autora, hay que entender a la autora Natalia desde su cosmovisión y desde su punto de partida como investigadora. Hoy en día, como ya lo mencioné alguna vez, ¿cuál es la actividad humana dominante? Es la ciencia. Entonces, por lo tanto, ella parte su entendimiento como sujeto histórico de la actualidad, todo lo va a interpretar desde la ciencia. Para ella la ciencia va a ser lo verdadero, para ella la ciencia va a ser lo tangible. Entonces, pues por eso ocupa términos como ficticio, ocupa términos como que dice cuestiones ficticias que no se pueden comprobar del todo como la ciencia, ¿no? Sin embargo, la magia de la religión no se puede comprobar por medios científicos, porque no es ciencia a final de cuentas. Sin embargo, se puede entender por sus propios métodos mágicos religiosos. Es como si quisiéramos entender a la ciencia por cuestiones mágicas, no se puede. Tenemos que entender cada actividad por sus propios medios. Y ese aspecto de cuestión primitiva, como si en la religión existiera religiones más civilizadas que otras, ¿no? Como si el hombre antiguo realmente fuera primitivo. Porque muchas veces se ocupa el término primitivo como algo retrasado. Básicamente, y bueno, de hecho les quiero pedir de favor, en su próximo trabajo, no ocupen términos como primitivo. Realmente no los ocupen, por favor. Evítenlo.
ni tampoco el término de tribal. Mejor ocupa en términos como cultura, ocupa en términos como civilizaciones incluso. A mí no me gusta que ocupen este tipo de términos, por favor. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto ya último. La cuestión del sinfín de cosas que van a configurar a la santería. Si bien es cierto, el panteón santero en su mayoría es yoruba, no es el único. Vamos a rastrear, entre otras cosas, cuestiones número 1 de vudú. Repito, número 1, vudú. Vamos a tener cuestiones de palo mayombe. Vamos a tener cuestiones de candomblé. Vamos a tener, eso en la cuestión africana, ¿eh? Repito, vudú, palo mayombe, candomblé. Permítanme, voy a conectar mi computadora, si no se va a apagar. Es decir, realmente la santería no se va a configurar únicamente por culto yoruba. Realmente hay muchas otras religiones dentro de la misma. Esas son las más conocidas y las rastreables, porque hay muchas que no se pueden rastrear de forma precisa. Ahora, también se va a mezclar con catolicismo, y a su vez de catolicismo también vamos a tener protestantismo, porque en la época colonial no solamente van a llegar potencias europeas católicas, también van a llegar protestantes. También vamos a tener otra cuestión, que es la cuestión del espiritismo, algo que no se puede negar, y eso va a ser llevado no por africanos, ¿sí? Sino por gente de color, digo, gente blanca. Generalmente son los blancos quienes van a llevar el espiritismo, que tuvo su apogeo en Europa y que fue concebida incluso como una ciencia. O sea, realmente el espiritismo en algún momento de la historia fue concebido como una ciencia. Por algo, Francisco I. Madero estaba totalmente convencido de que el espiritismo era algo verdadero y de que realmente le iba a ayudar para consolidarse como presidente. Entonces, realmente fue una actividad que se concibió como cuestión verdadera. ¿Qué otra cosa va a tener la religión? Va a tener el Islam, cuestiones del Islam. Eso va a estar presente en básicamente en gran parte de los vocablos. Simplemente el saludo dentro de la religión tiene raíces del Islam. El mismo aquete, que es un sombrero, una especie de sombrero, su formato básicamente es Islam, o sea, es de tipo del Islam. Simplemente se le agregan adornos africanos. ¿Qué otra cosa va a haber dentro del culto de la santería? Vamos a tener también cuestiones americanas, tal como es el uso del tabaco. Repito, el uso del tabaco. El tabaco es una planta endémica de América. No les puedo decir que lo hayan adquirido de culturas mesoamericanas, porque realmente el contacto fue mínimo, pero sí hay una interacción con el mundo americano, así sea mínimo. ¿Qué otra cosa? Y pues bueno, algo que se había retomado, que sí me gustaría retomar antes de terminar, el aspecto de la deformación de la religión. A mi gusto no es una deformación el hecho de que hoy en día se estén incorporando otras cuestiones en cada territorio, tal como ocurre en el mercado de Sonora. Simplemente se está enriqueciendo. Estamos en constante retroalimentación, se están enriqueciendo constantemente la religión. Vamos a tener cada vez cosas nuevas. El aspecto de... bueno, es que el mercado de Sonora es un caso muy particular, porque en un primer momento es un lugar de materia prima. Encuentras básicamente todo tipo de productos para hacer diferentes rituales. Sin embargo, culturalmente hablando, ahí llega gente de muchos lugares. Llega gente de Cuba, llega gente de Puerto Rico, llega gente de diferentes estados de la República. Entonces yo creo que el mercado de Sonora se puede concebir como un punto de partida para un enriquecimiento cultural. Porque no solamente llegan mercancías, lo que están llegando son un sinfín de productos que a su vez van impregnados de cuestiones culturales. Sería bastante interesante retomar el aspecto del mercado de Sonora próximamente.
Muy bien. Y el aspecto de que la religión sea secreta, que era ya lo último que quiero retomar. En cuestión de tradición oral, actualmente se maneja la idea de que el africano fue sincretizando a las deidades africanas con las deidades católicas, muchas veces por miedo, por imposición, o bien por cuestiones de conveniencia, para que no hubiera tantas matanzas, para que no los reprimieran por sus prácticas religiosas. Sin embargo, históricamente hablando, esto no tiene mucho sustento, que digamos. O sea, tiene sustento desde la visión del creyente, pero no históricamente hablando. ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné en la clase pasada, en el caso de Cuba y de República Dominicana y Haití, existían las cofradías, las reuniones de africanos, y estos tenían la libertad de hacer sus cultos, bueno, no porque fueran cultos, ¿no? Sino porque eran cuestiones de bailes, cuestiones de danzas, cuestiones de cantos, que para los mismos colonizadores no tenía nada de malo, porque aparte era una forma de mantenerlos controlados sin que se rebelaran. Entonces, en el mundo caribeño tenían mucha libertad los africanos. Yo me atrevo a decir que si de verdad se hizo este sincretismo, no fue por uso de la fuerza por parte del colonizador, sino porque realmente el africano tuvo la libertad de hacer lo que quería en este territorio. Más allá de que estuvieran esclavizados y demás, tenían muchísimas libertades. Entonces, a mi gusto no fue así. De hecho, la simple situación de que se hayan sincretizado estas deidades fue más por interacción cultural, por el hecho de que estuvieran en constante convivencia con los colonizadores. Incluso los mismos colonizadores llegan a adoptar aspectos culturales religiosos de los africanos. Podemos encontrar en el Archivo de la Nación casos, por ejemplo, de portugueses, casos de españoles, que son enjuiciados por adoptar cuestiones religiosas africanas. Entonces, más que nada fue una retroalimentación. Y la religión santera se va a terminar reconfigurando por este tipo de cultos que fueron adoptados en su mayoría de las veces de forma, o mejor dicho, por convicción propia y no por uso de la fuerza. Muy bien, creo que básicamente esto era lo que ahorita quería retomar. Les digo, no quería dejar la sesión de hoy sin retomar esto de la lectura, porque con esto van a hacer su siguiente trabajo parcial. No sé si, de forma muy precisa, no sé si alguien tenga alguna duda antes de que terminemos la clase de hoy. No, muy bien. Ok, voy a explicar rápidamente el próximo trabajo, porque creo que no lo he terminado de aclarar. Este se entrega, permítanme, déjenme ver la fecha, que por cierto la semana que viene ya les entrego su calificación del primer trabajo parcial que me entregaron. En general han sido muy buenos, me ha gustado mucho lo que han plasmado en sus escritos. El próximo sería, estamos en abril, lunes 26, por favor. 26 de abril. Gracias, Laura. Ahorita les paso el de asistencia. Gracias por recordarme. Bueno, antes que nada, ¿tienen alguna duda de cómo va a ser el segundo trabajo parcial que tienen que entregar? ¿Podemos escoger cualquier libro o nos vas a poner otra vez uno? Bueno, para justamente la lectura base es la que les acabo de dejar. Por eso hoy ahondamos en esa lectura, porque es la que tienen que ocupar para ese segundo trabajo. De hecho, aquí son dos lecturas. Esta es una, la de Natalia Bolívar Arostegui, es una, y la segunda es de la doctora Yolot González, que se las voy a dejar en unas horas. Aquí está el formato de asistencia. Para el siguiente trabajo parcial no tienen que hacer una reflexión. Ahora ya no es una reflexión. De hecho, voy a compartir pantalla para que vean.
Mm, ya saben, la asistencia deben de llenar con pura letra mayúscula y sin abreviaturas, por favor. Veamos. Ok, me avisan cuando ya estén viendo la pantalla, por favor. Ya se ve. Gracias. Ok, ok, la primera fue esta. Una reflexión acerca de la metodología de historia de las religiones, que para eso la lectura que ocuparon fue la de Rudolf Otto. La segunda evaluación parcial es esta, un ensayo, perdón, un ensayo del módulo de santería. Es decir, ahorita ya no va a ser una reflexión personal, sino que lo que tienen que hacer es un pequeño ensayo de 2 o 3 páginas sobre santería, ocupando como base las dos lecturas que vamos a ver, que una es esta de los orishas en Cuba, y la otra es una lectura de Yolot González. Son las dos lecturas bases y con esas dos van a elaborar un pequeño ensayo al respecto. Recuerden que un ensayo no es vertir opiniones, contrario a lo que fue la reflexión. Aquí ya no van a ser como tal opiniones, aquí van a ser argumentos, y un argumento se tiene que fundamentar en cuestiones bibliográficas. Entonces, es un poquito más complejo que la reflexión que hicieron para el primer trabajo, pero igual no es nada complicado. Les digo máximo 3 páginas, 3 cuartillas. Ella, bueno, para el tercer módulo es una reseña crítica. Les había dicho que de la doctora Rafaela Cedraschi, pero el problema de la doctora es que casi no escribe. Ella es más de entrevistas y cosas así. Entonces ahí le vamos a modificar. Y lo último es el examen reflexivo. Ya esto se los estaré aclarando después. Todo esto lo tienen en la bibliografía que les pasé cuando inició el curso. No sé si tengan alguna duda sobre lo que tienen que entregar para el segundo trabajo. ¿No? Muy bien. Bueno, yo sí, es como que tomemos no sé, alguna inquietud sobre las lecturas y con base a eso hacemos los argumentos, o es como en general, o nos vas a dar como un eje. Pues mira, un ensayo básicamente lo que ustedes tienen que hacer es escoger algo que les haya llamado la atención, un punto en particular, y ese lo van a desarrollar por escrito, con argumentos. De eso se trata. Ustedes escogen un punto en particular que quieran abordar y ya lo sustentan con las 2 lecturas que se van a dejar. Y si gustan pueden complementarlo con otras lecturas y demás, pero mínimo que ocupen las 2 lecturas que vamos a ocupar. Pero sí es tomar un punto y desarrollarlo como ustedes gusten en 2 o 3 cuartillas, con argumentos. Sí, gracias. De nada. Igual ya saben, letra Arial número 12, interlineado 1.5, que son más o menos 300 palabras por cuartilla, con ese tipo de letra. ¿Alguna otra duda antes de que terminemos la clase de hoy? ¿No? Muy bien. Entonces ya se pasó asistencia, ya les pasé les recordé lo de su trabajo parcial. Bueno, pues entonces si no hay más dudas, nos vemos el próximo lunes. Para mí es un gusto seguir dando esta clase porque la verdad con esto de la vacunación es la única clase que sigo dando. Ya las demás clases las voy a dejar. Sin embargo, no quise dejar este curso porque realmente he visto mucho compromiso por parte de ustedes. Pues creo que vale la pena continuar. Ya vamos justamente a la mitad del curso el día de hoy. Ya se cumplieron, ya llevamos la mitad de este segundo módulo. Qué rápido se va el tiempo. Pero pues bueno, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Cualquier cosa me escriben por correo y pues estoy al pendiente por cualquier cosa. Nos vemos, cuídense.
De nada, Andrés, cuídate.